Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 9 de nuestra unidad número 2. ¿Qué viaje nos ofrece la lectura? El objetivo de esta clase es exponer oralmente los resultados de una investigación literaria. ¿Qué habilidades vamos a trabajar? Vamos a interpretar, reflexionar en torno a la vida de Ana Frank, vamos a expresar las opiniones y nuestras interpretaciones, van a explicar, relacionar y analizar el contexto histórico de la obra literaria y por último vamos a hacer una evaluación del contenido. ¿Qué estrategia vamos a utilizar hoy? La activación de aprendizajes previos y la utilización de TICs. Hemos trabajado durante esta unidad fuertemente lo que es el contexto de producción. Hemos dicho tanto en la poesía popular como en la lectura complementaria que toda obra literaria se sitúa en un contexto específico. ¿Qué importancia tiene conocer este contexto? ¿Qué nos permite conocer el contexto de producción, el contexto histórico, donde se plasmó una obra literaria? A ver. Daniela. Sí, es una pregunta, Berito. Es una Benjamín. pregunta, chicos. ¿Qué creen? ¿Cuán importante es conocer el contexto de producción, el contexto histórico para entender, para comprender una obra literaria? ¿Consideran ustedes que es importante conocer el contexto para comprender mucho mejor una obra? Ya me dicen que sí. ¿Y por qué creen que es importante? ¿Por qué? La Bianca dice que puedes comprender a los personajes, ¿Ya? nos da a entender cómo es la vida cotidiana, en este caso de los judíos, por ejemplo. Muy bien. Permite la empatía, dice acá la Bianca, porque dice que podemos ponernos en el lugar de ellos. Perfecto. Bianca dice entrar en razón y tener tu punto de vista, ya que nos ponemos en el lugar de la otra persona, me imagino acá. Muy bien. Hemos dicho que comprender los contenidos, las motivaciones, los sentidos, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las creencias que están explícitas e implícitas en una obra literaria tiene que ver también con todos los acontecimientos sociales, políticos que influyen directamente en el escritor. Este plasma en la obra literaria todas sus vivencias, todas sus experiencias que le produce todo el entorno, ¿cierto? Es así como el diario de Ana Frank trasciende la esfera del ámbito privado para transformarse en una pieza de la literatura universal, que retrata las miserias humanas de una época atroz y cuya escritura, ajena quizás a la intención de su autora, se convierte en un legado de valores de la familia, la amistad, el amor y la supervivencia. Ahora, quiero que leamos estas 3 frases formuladas por figuras famosas. ¿Cuál de estas 3 frases representa mejor la ideología detrás del Holocausto? Ya hemos conversado lo que significó el Holocausto. Y ahora vamos a ver cuál de estos 3 pensamientos refleja de mejor forma esa ideología. La primera, Benjamín, ¿la puedes leer, por favor? Para los historiadores, los príncipes y los generales son genios. Para los soldados siempre son unos cobardes. León Tolstoy, 1828 a 1910. Escritor ruso. Muy bien. Tía Vinca, ¿alguien más que me pueda ayudar con la segunda frase? Chicos, ¿alguien? Voluntariamente.
¿No? Ya, entonces yo. La Connie Ya con. Moreno. La guerra seguiría mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Bob Marley, 1945 hasta el 1981. Música jamaicana. Bien. Y ¿Dafne? ¿Puede ser? ya, la Dafne, para que probemos, aprovechamos de probar tu micrófono, Dafne, a ver si nos funciona. Dafne, atenta, tienes que leer la tercera cita que aparece acá. Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil, vencerse a sí mismo es la victoria más bella. Friedrich von Logau, 1055-1655 por Constantino. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas tres citas refleja de mejor manera la ideología detrás del Holocausto? La del medio. Aquí la Berito también había respondido anteriormente y dijo la 2. ¿Por qué? ¿Por qué las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos? ¿Representa de mejor manera la ideología detrás del Holocausto? La Berito dice porque ese era un tema de racismo ¿Ya? y habla de la discriminación desde lo racista, dice la Dani Cortés. ¿Eso tiene que ver con el tercer Reich? Sí, también. Está todo ahí incluido. Porque, por ejemplo, y llevándolo a lo que tú preguntabas, profesora, ¿qué tiene como qué relación tiene con el Holocausto? Bianca dice que sí, porque mataron a los judíos por el racismo. Ya, muy bien. Muy bien, chiquillos. O sea, Ya. aparte del racismo, querían llegar a tener la raza pura, que esto ya está muy dicho, pero es cierto. Exacto, muy Aquí bien. también, la Dani también había hecho justo el aporte porque Hitler tenía un pensamiento de la raza única y la pureza. Muy bien. Ya, mis niños, ahora, profesoras, colegas, los invitamos a exponer sus investigaciones. Vamos a entrar a este auditorium donde cada uno se va a parar al frente. Nosotros como espectadores vamos a conocer las investigaciones de mis niños. Comenzamos entonces con Dafne. Ya, Dafne. ¿Se ve? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Dale nomás, Daphne, sí. Ya, mi niña. Recuerde presentarse, saludar. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora Leticia. Buenos días, profesora Vinca. Mi nombre es Dafne Rosales y hoy día le voy a presentar Un día con Ana Frank. El diario de Ana Frank. Escribiré un diario parecido al de Ana Frank en primera persona. Querida Kitty, estoy en mi habitación terminando de explicarme a mí misma lo que está pasando.
pero nada de lo que hago me hace dejar de pensar en que mi vida cambiará en un instante. Nos estamos refugiando, mejor dicho, escondiendo para que no nos ataque este virus que hay en el mundo. Pero solo ahora esto se ha convertido en un verdadero refugio. Ahora todos nos cuidamos y sigo estudiando mediante Zoom. Todo es un poco raro. Lo que no me gusta es que tenemos que activar el micrófono para que las personas que quiero puedan escuchar un te quiero o un te extraño. Conecta tu vida con la de Ana. Lo que Ana sufrió con la Segunda Guerra Mundial fue lo mismo que estamos pasando ahora, sino que se fue en una época de guerra, ya que si este diario se pone en esta época de pandemia, nos daríamos cuenta que Ana tiene que estar encerrada como nosotros lo estamos en cuarentena. Y si nos damos cuenta, ya hay muchas personas que se quejan de estar encerrados meses, pero no se han dado cuenta que Ana tuvo que estar encerrada años. Y lo más importante para que este virus ya no exista en el mundo es que uno se quede en casa y se cuide. Aquí hay una foto de Ana y el diario. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 y en 1908 se mudó a Viena, ya que se volvió como pobre y tuvo que estar viviendo en refugios para indigentes. Luego de eso, en mayo Hitler se volvió a mudar y se fue a Múnich, en Alemania, y al año siguiente se enlistó en el ejército alemán para que pelee durante la Primera Guerra Mundial. Esta es una fecha importante, ya que el 12 de septiembre de 1919 Hitler asistió a una de las juntas iniciales del Partido Obrero Alemán, el cual después, bajo el liderazgo de Hitler, se convierte en el Partido Nazi. Y aquí vienen las preguntas de cuál fue la influencia de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Su influencia es muy importante, ya que él fue el que lideró esta guerra y el ejército nazi, el cual mató a millones y millones de judíos inocentes, y todo esto por el odio de Hitler hacia los judíos. ¿Qué fue la ONU? La ONU fue una como asociación que tenía objetivos y funciones, los cuales eran mantener la paz y la seguridad internacional y nacional y fomentar las relaciones de amistad entre naciones. Luego viene los países que estuvieron en esta guerra, que fueron Alemania, Italia, Japón y otros países del eje. También hubieron aliados y hubo una unión que se llamaba la Unión Soviética. ¿Qué fue el Tercer Reich? Primero hay que definir qué es Reich. Reich es una palabra alemana que en español significa imperio. En el Reich alemán se distinguen tres periodos: el Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido el Primer Reich, que fue del año 962 hasta el 1806. El Imperio Alemán o Segundo Reich fue desde 1871 hasta 1918, y la Alemania nazi, denominada también el Tercer Reich, desde 1933 hasta 1945. Aquí se muestran como los signos que tenía cada uno, que era uno de los nazis y el otro era el de los judíos, que se conoce más por la estrella de David. Y bueno, eso fue todo por esta presentación. Gracias. Muy bien, Dafne. ¿Alguna pregunta? Excelente. Muy bien, Dafne. Tía Natalia, ¿alguna pregunta que le quiera hacer a Dafne?
No por ahora, yo creo que, bueno, la felicito, solamente creo que es un buen trabajo. Solamente agregar que faltó un poquitito más de desarrollo de la habilidad, lo que le comenté ayer, un poco más de análisis en cuanto a la figura de Hitler, pero considero que es un excelente trabajo, tiene una dicción la Dafne excelente, una fluidez al hablar, el contenido, así que solamente mis felicitaciones. Sí, muy Muy bien, bien. Dafne. ¿Y a Vinca, usted? Yo lo encontré muy bien y creo que haber definido los términos y luego haber explicado creo que sirvió mucho a la comprensión de quienes estábamos escuchando, así que muy bien, Dafne, te felicito por tu trabajo. Dafne, yo también me sumo a las felicitaciones de la profesora Natalia y de la profesora Vinca y hacerte solamente una pregunta. ¿Qué importancia crees tú que tiene el diario que escribió Ana Fran en la historia? Pasó de ser algo muy privado, que es como para nosotros mismos, para nosotros ver las cosas, cómo nos sentimos, pasó a ser un documento histórico, ya que este diario muestra las cosas que pasaban los judíos en esa época de guerra y cómo era que los discriminaban, porque en el libro y en todo se ve que a ellos les quitaron muchas cosas. Por ejemplo, no podían ir a los cines, no podían andar en bicicleta o cosas así. Muy bien. Tú hablabas en una parte de tu exposición que las personas nos quejamos porque durante esta cuarentena hemos estado privados de libertad y no comprendemos de alguna manera que Ana tuvo 2 años prácticamente encerrada sin poder salir, sin gritar, sin siquiera poder toser. ¿Qué mensaje les entregarías tú a las personas hoy en día? ¿Qué sentido tiene? Bueno, en realidad esto de estar encerrado meses, porque sí, Ana tuvo que estar casi 2 años encerrada en una como casa, atrás de las oficinas de su padre, entonces tuvieron que estar encerrados todos, pero nosotros igual nos quejamos harto porque de repente son 5 meses que estamos encerrados o 4 y ya nos estamos quejando porque nadie puede salir, pero lo único que igual hay que cuidarse porque este virus, bueno, hay muchas personas que ya están contagiadas, hay muchos muertos y el único mensaje que sería que se cuiden y que no salgan y que tengan que respetar las normas de seguridad para que este virus no se vuelva a expandir. Muy bien, Dafne. Muchas gracias por tu presentación y por tus reflexiones. Muchas gracias. Y ahora seguimos con este título que me llamó muchísimo la atención. Sangre, balas y un diario en el encierro. Las chicas. Vamos. La Dani, la Verito, María Fernanda, la Bianca. Vamos, chiquillas. Buenas tardes, profesores y profesoras. Hoy les vamos a presentar nuestro trabajo Sangre, balas y un diario en el encierro. Las alumnas somos yo, Daniela Cortés, Verónica Arguinzones, María Fernanda Rojas y Bianca Riquelme. Mapa político de la Segunda Guerra Mundial. En este mapa veremos quiénes eran enemigos y aliados. Por ejemplo, los aliados de Alemania se llaman las potencias del eje, que son Alemania nazi, Japón imperial e Italia. Y sus socios eran Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia. Los enemigos de las potencias del eje son las potencias contrarias al eje, en donde están Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña y Reino Unido y Unión Soviética o Rusia. Y los aliados a ellas son Canadá, Australia, Holanda, Checoslovaquia y Polonia. ¿Quién era Adolf Hitler y qué influenció o trajo a la Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler fue un dictador y Führer de Alemania. Tenía la idea y el pensamiento de la única raza y de la pureza. Por eso quería exterminar a los judíos. Y ya siendo Führer de Alemania, llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, firmando acuerdos con distintos países, es decir, las potencias del eje. Ya en guerra, él y su ejército abrió distintos campos de concentración, donde millones de judíos fueron llevados para ser forzados a trabajar y murieron ya sea de hambre o enfermedades infecciosas en esa época. Hitler trajo consigo muchos cuestionamientos y pensamientos distintos sobre la única raza y la pureza. Hay que recordar que Hitler pasó por distintas etapas donde fue vagabundo, fue al ejército y él quería ser pintor. Uno podría pensar que si no hubiera sido rechazado en las bellas artes, esto nunca hubiera ocurrido. ¿Qué sucedió con Ana luego de ser capturada en el anexo? Ana junto a Margot fueron internadas en un campo de concentración para holandeses. Ellas duraron meses ahí, pero la primera que falleció fue Margot. Ana falleció ya en marzo de 1945 de una enfermedad llamada tifus y murió 2 meses antes de la liberación de Holanda. Este diario en ese entonces era privado, era algo íntimo de ella, donde ella compartía sus opiniones, pero luego de su muerte, esto quedó en manos del padre, que fue el único sobreviviente de la familia Frank, y 2 años después de la guerra lo publicó bajo el título La casa de atrás. Este diario fue histórico, ya que Ana escribía todo lo que pasaba, lo que decían en las radios, y también hablaba de cómo sobrevivía una familia judía con su poca economía, y esto tuvo una intención, tuvo un interés público. La sigla de la ONU, esa Organización de las Naciones Unidas, fue creada en el año 1919, cuando surge la Primera Guerra Mundial, pero se llevó a cabo el 24 de octubre de 1945, cuando la Carta fue ratificada. Es un centro el cual ayuda a resolver el problema, o sea, los problemas de las naciones. Su objetivo principal es promover la paz, que haya como paz, tranquilidad en general. Las funciones principales es lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible para así garantizar una vida saludable. Esta institución interviene, o sea, interviene cuando hay problemas globales para así poder solucionarlos. Eso. El arte de Reich. La ética nazi era conservadora y usaba la cultura como propaganda tras el acceso de Hitler en 1933. Hitler dio preferencias artísticas personales. En el caso de Alemania, el modelo fue el arte clásico grecorromano. Grecorromano significa que es un concepto que expresa las fuertes manifestaciones de los griegos y de lo latino en la época clásica y en previvencia de todos los aspectos sobre este renacimiento. En resumen, que significa que pintaban de todo lo de esa época en Grecia. Visto por Hitler como un arte cuya forma exterior incorporaba un ideal racial interior. ¿Alguna pregunta para la chiquilla? Profesora Natalia. Ay, no podía activar el micrófono.
Pregunta no, solamente decirles que las felicito a las chiquillas, ellas, aparte de acá, han sido siempre destacadas también en otras asignaturas, muy buen trabajo, ayer pudimos aclarar algunas cosas y se notaba que ya tenían un trabajo avanzado. Así que eso, muy bien, porque aparte desarrollan el trabajo en equipo, así que excelente chiquillas. Gracias. Vinca, ¿alguna pregunta? Sí, yo por mi parte, primero, chicas, felicitarlas por la manera en que expusieron, por el trabajo que en equipo se vio, tenían una estructura, sabían quiénes presentaban, quiénes venían después, y en eso se ve que se refleja el trabajo que hicieron entre ustedes. Y quizás más que una pregunta, una reflexión entre lo que vivió Ana y lo que estamos viviendo hoy en día nosotros como sociedad, ¿cierto? Eso, y su opinión, quizás, ¿qué creen en comparando la situación que vivió Ana en el Holocausto y la situación que estamos viviendo hoy nosotros? Cualquiera de las cuatro puede responder o pueden aportar entre las cuatro, pueden crear una respuesta. Es distinta la base, pero es como ambas estamos encerradas, pero es distinto el método porque nosotros estamos por un virus y ellos estuvieron por la guerra. Claro. Por el miedo a que los capturaran y los mataran. Y nosotros porque miedo a contagiarnos y morir. Los dos terminan en muerte, podría ser. Muy bien, Daniela. Y Muy además bien. que terminan también conectando como los sentimientos de todas las personas también con Ana, porque a pesar de todo ella también quería salir, ella también quería ser libre y le encantaba la naturaleza igual. Entonces ella tenía esa expresión de que algún día iba a ser libre de nuevo cuando acabara esta guerra. Y estamos igual con el COVID esperando que algún día se acabe. Muy bien. Hay un fragmento del diario que dice así: me siento como un pájaro con alas cortadas que se tira contra los barrotes de la jaula. Déjame salir, grita una voz dentro de mí. Ese sentimiento de encarcelamiento, de sentir que tu vida está cortada, ¿les ha hecho sentir lo mismo durante este periodo? ¿Qué es para ustedes la libertad? ¿Qué significa para ustedes la libertad? O sea, bueno, siento que Ana antes de estar encerrada, ella tenía sus sueños claros, o sea, ella tenía pensado ser escritora y casarse y tener su vida normal, pero lo que provocó cambiar todo eso fue el hecho de estar encerrada, escondiéndose en un anexo, lo cual era bastante pequeña y joven para morir de verdad y de una forma tan trágica, morir de tifus, además de eso, o sea, estar llena de como bichos, por llamarlo así, que te piquen cada día y estar ahí, que te corten el pelo, que no te traten de buena manera, no poder comer, que la gente cuando moría le quitaban sus ropas, sus pertenencias para poder vestirse, alimentarse. Fue un momento feo y triste, la verdad. Bianca, tengo una pregunta para ti o para cualquiera. Con respecto a la valorización, ¿cuál sería el legado, por ejemplo, que nos deja Ana Frank? ¿Por qué deberíamos nosotros leer el libro o estudiarla? ¿Cuál es la importancia? Legado me refiero a herencia. ¿Qué nos hereda Ana Frank? Parte de la historia, ya que ella habla en el momento todo lo que decían en las radios, informaba a la vez, se hablaba con su amiga, todo lo que estaba pasando. Y ahorita la casa también es un museo y el diario se encuentra en un museo porque lo considera algo histórico. Yo creo... Muy bien. Muy bien. Porque también recuerdo que había leído que un ministro de Educación había dicho que dejaran como cartas y memorias para dejar como registros históricos. Exactamente. Exactamente. Bien. Y eso es lo que hemos trabajado en la unidad con la poesía popular. El contexto marca una obra literaria y eso influye directamente en el pensamiento del resto de las personas que lo leen o lo escuchan.
Por eso la trascendencia que tiene el diario de Ana Frank, que se convierte en un libro que hasta el día de hoy sigue reproduciéndose y aún cobra más importancia por el hecho de que queda muy poco sobreviviente. La primera fuente ya está desapareciendo, entonces queda este registro, como bien la profesora Natalia maneja las fuentes bibliográficas, las fuentes históricas. La primera fuente hace que las personas no olvidemos los hechos y no volvamos a cometer los mismos errores. Ese es el legado principal, ¿cierto? Y hay otra cosa súper importante que Ana Frank nos deja, que es la esperanza. Y la esperanza que ella mantuvo durante todo su encierro, esa esperanza en poder salir de ahí y sobre todo la esperanza en el ser humano, creer en la bondad del ser humano. Me pregunto yo, ustedes durante este tiempo de encierro, de este contexto que hemos estado viviendo, donde se ven tantos problemas, no solamente emocionales y psicológicos, sino también sociales y económicos, ¿tenemos como adolescentes, como jóvenes, como adultos, la esperanza en el otro? ¿Qué creen ustedes? ¿O se nos está perdiendo esa esperanza en el creer en el ser humano, en la bondad que puede generar el ser humano, o puede estar en el ser humano? Bueno, por ejemplo, yo me la paso pensando lo que voy a hacer el año que viene, porque este año quería hacer muchas cosas, pero no pude. Igual ahorita están sucediendo muchos cambios, como lo del racismo, las feministas, también lo del aborto y todo. Entonces, como que igual no es tan mal, creo. Es como una época de cambio. Como una oportunidad de cambio, dices tú. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que agregar de parte de las colegas? Yo no, Leti, nuevamente felicitar a las chicas por el trabajo que hicieron y por evidenciar además que se hizo un trabajo en equipo, el orden, la manera en que presentaron y el manejo, Sí. súper bien. Las felicito, Sí, chiquillas. Un excelente felicitaciones. trabajo. De verdad me sentí muy orgullosa igual. Eso iba a decir Leti, la sensación que yo creo que ya veo que no es personal, la sensación que uno tiene en este momento es de satisfacción y de orgullo al escucharlo. Un trabajo en equipo a través de internet es súper complejo. No es lo mismo que sentarnos en un grupo de sillas, mesas en el colegio y hacer un trabajo. A través de una aplicación es bastante difícil ponerse de acuerdo con los tiempos, con lo que va a decir cada uno, por lo tanto acá se le agregó otro nivel de complejidad y nada más que felicitaciones. Muy bien, días. Excelente. ¿Se encontrará Itza? No está Itza, Leti. Ya. Perdón. ¿Vicente? Y Vicente sí está, el Felipe también, el Cristóbal también. Ya, vamos. Cristóbal me decía que me lo había dicho antes que te lo iba a enviar y creo que puso hace poquito que le había rebotado, creo, pero acá está Cristóbal, el trabajo. Vamos, Ese lo envié yo por si al Cristóbal no le funcionaba. Gracias, Vicente. Ya. No, Ya. Cristóbal, aquí está, así que tranquilo. Ya, comienza una viñeta. Ya, pero lo agrega oralmente, hijo. Ahí es que era la parte de geografía la que nos faltó. Ya. ¿Acaso la arte de Rich? Lo dice... Ya, hijo, comencemos. Vamos, chicos, éxito. ¿Cómo comienza cuando nos presentamos?
con presentaciones. Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesora. Hoy día con mi grupo vamos a presentar nuestro trabajo de Ana Frank. ¿Qué pasó con Ana después de que fue descubierta? A Ana Frank, luego de que fue descubierta, se la llevaron al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde ella murió de una epidemia de tifus que atacó el campamento. ¿En qué sentido el libro de Ana Frank pasó a ser un documento histórico? Es que ese era el diario de una joven de 15 años, donde ella contaba sus sentimientos y su vida cotidiana, y de eso pasó a ser un documento histórico de cómo era la vida de los judíos escondidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es la ONU y para qué sirve? La ONU es una organización grande. El propósito de la ONU es mantener la paz entre los países que están con conflictos, con peleas que se amenazan entre sí, y la ONU trata de detenerlos. Fue creado en 1945, cerca de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ya que pasaron, se, los nazis como que no le importó los derechos humanos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después que mataron tanta gente, hicieron una organización, unos 50 países, para crear como una organización de paz mundial. ¿Quién sigue, chicos? Sigue el Felipe. Felipe. Historia de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler fue el máximo de Alemania nazi desde que fuera nombrado canciller en 1993. Fue un político militar y dictador. Lo más importante que hizo Hitler fue matar en 100 días a 1.400.000 judíos solo por su religión. Entre ellos había niños con deformidades, comunistas, personas que les atraen gente de su mismo sexo, etc. El antisemitismo fue algo muy importante para Hitler. Se ganó el apoyo de la comunidad, rearmó y organizó las fuerzas armadas y eliminó el sistema democrático para que él gobernara, así invadiendo ciudades, pueblos y 11 países. Los países que estaban en conflicto al eje eran Francia, Reino Unido, la Unión Soviética, era Estados Unidos, Inglaterra, y los que estaban a favor del eje y apoyaban a los nazis eran países como Japón, Hungría, Bulgaria, Italia, Rumania.
Y ahí puedes exponer lo que tú ibas a agregar, Cristóbal. Que acá faltó el arte del Tercer Reich. Coméntanos. Que el arte del Tercer Reich fue un arte que fue aprobado y promovido por los nazis. ¿Ya? Que eso igual como que lo ayudaba porque hacía como propaganda y cosas así. Este arte se caracterizaba por sus artes plásticas y por su carácter monumental. Ya, muy bien. Los temas favoritos que representaba el arte del Tercer Reich eran de tipos populares, trabajando en el campo y cosas así. ¿Cuál era su objetivo principal? Su propósito era más que nada propagandístico hacia el público. Ese era el propósito del arte del Tercer Reich. ¿Alguna pregunta para los chiquillos? Bueno, chicos, felicitarlos por su trabajo y quizás alguna reflexión desde la experiencia que nos transmite Ana en cuanto al Holocausto. Si tienen alguna opinión de esto, puede responder cualquiera de los tres. Pero me gustaría conocer un poco más sobre su visión personal. ¿Cómo pudieron conectar la experiencia de Ana con la experiencia que ustedes han tenido que vivir durante este periodo de encierro? ¿Puede responder cualquiera, chicos? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han vivido este periodo ustedes? ¿Tiene alguna similitud con lo que experimentó Ana Fran? En el encierro, en como no saber si vas a vivir Exacto. o te vas a morir o tipo así. Y que Sí, sí. exponerse sería un riesgo. Igual. ¿Qué sentimientos han experimentado ustedes durante este tiempo? ¿Miedo, angustia? Angustia y miedo. Yo angustia, más que nada angustia. ¿Tienen esas ganas de salir ya, de que todo esto pase? ¿Tienen las mismas esperanzas que guardaba Ana? No tanta esperanza como la que tenía Ana, pero sí ganas de salir. Mejor dicho, volver al colegio. Ganas de volver a ver a los amigos y eso. ¿Han buscado canalizar esa angustia, ese miedo, por ejemplo, en la lectura o la escritura? No principalmente en eso, yo diría que más me relajo jugando. Porque No, que nada como viendo que películas. me concentro más en el juego que lo que está pasando a mi alrededor y eso me tranquiliza. Como que me separo. ¿Ya? ¿Y tú crees que el escribir sea una buena forma de canalizar las emociones, los sentimientos que nos albergan cuando vivimos situaciones extremas? ¿Tú crees que es importante como plasmar todas esas emociones y sentimientos en un escrito? Porque puede que ordene tus emociones escribiendo, haciendo el diario de vida o tipo así. Es que igual puede ser como relajante escribir y como desahogarse. Ok.
Mi niño, una sola cosa para aclararles, el tifus no es producido por un virus, sino por bacterias. Y esas bacterias generalmente se adquieren a través de los piojos y de las pulgas, ¿ya? Y es por lo mismo, por el hacinamiento que se produjo ahí en los campos de concentración, donde brotó, digamos, ese tifus, esas bacterias que producen esa enfermedad y que producen síntomas como dolores fuertes de cabeza, de tos y de erupciones en la piel, para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Que es una bacteria, no un virus. Y obviamente que para la próxima exposición, igual los felicito por su trabajo, por su compromiso, por su responsabilidad, y revisar los escritos, ¿ya? La ortografía, que es súper importante. Yo creo que... ¿Me escuchó? ¿Sí? Ah, ya. Quería hacerle una pregunta a los chicos antes de que finalicen. Sí. Es algo que he tenido pendiente todo el rato, como para finalizar, no es de contenido, sino más bien apunta a lo que nosotros ayer hablamos en la clase, que tiene que ver con el desarrollo de las fuentes. Por ejemplo, nosotros tenemos a Ana Frank, que deja este testimonio como una fuente primaria. La pregunta es, ellos, si tuviesen que dejar un testimonio, que sea fuente primaria obviamente, ¿de qué otra forma lo harían para que sus nietos o futuras generaciones puedan aprender y también saber de lo que estamos viviendo con la pandemia? ¿De qué forma dejarían testimonio ellos con respecto a lo que se está viviendo hoy? ¿Podría ser dejando un escrito? Ya, puede ser un escrito, ¿cierto? Porque es una fuente primaria, pero ¿qué otra fuente primaria más, sabiendo que hoy día existe tecnología, podrían ustedes dejar para las futuras? Haría un video. Harías un video. El Cristóbal acá había puesto un video igual en el chat. Muy bien. Igual en el video, igual se puede expresar un poco más que la escritura. Claro, porque podemos ver a través de una forma más kinestésica, a través de los gestos, Exacto. El lenguaje paraverbal también, que es súper importante y que comunica muchísimo. Súper bien, chiquillos. Ahí quería llegar yo. Exacto. Felicitaciones. Chiquillos, el resto de los alumnos tendrán que exponer mañana, ya por una cuestión de tiempo. Para terminar, chiquillos, vamos a reflexionar estas citas que pudimos obtener del diario de Ana Frank. Las personas libres jamás podrán imaginar lo que los libros significan para quienes vivimos escondidos. Brevemente, una interpretación de esta cita. ¿Alguien, chicos o chicas, que pueda interpretar esta cita que nos acaba de leer? Benjam, las personas libres jamás podrán imaginar lo que los libros significan, para quienes vivimos escondidos. ¿Qué creen ustedes? O podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones. Puedo deshacerme de todo cuando escribo. Mis dolores desaparecen, mi valor renace. ¿Qué podemos concluir con estas reflexiones que hace Ana Frank? ¿Qué valor le damos? ¿Qué sentido le damos? Lo primero que ahora se me vino a la cabeza con la primera frase es que, o sea, no sé si esto sería coherente, pero como ella, por así decirlo, era preadolescente, la única forma en la que se podía desestresar o mantenerse alejado de los problemas de esa época era refugiarse en los libros. Muy bien. Y
por ejemplo, las personas que estaban libres no hacían eso y pues, eso se me vino a la cabeza. Muy bien, Benjamín. Aquí el Cristóbal decía que porque un libro puede ser como una única fuente de diversión, de información, una de las únicas cosas que nos ayudan a no estar en el mundo. Exacto. Muy bien. ¿Cómo evaluarían ustedes el libro? Yo lo valoraría como bueno. La verdad es que me gustó a mí leerlo. ¿Ya? ¿Te hizo sentido? Sí. Y ahora más que nada por la pandemia también uno se puede conectar con el personaje de Ana Frank. Muy bien. En cuanto ¿Ya? al segundo, que dice, podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones, la Betito dice que a pesar de ser judía, ella sigue siendo una persona y ellos podrían también dar su opinión. Y eso es lo que también lo podemos conectar con la poesía popular, chiquillos. Recuerden que todas las personas se nos va a quitar la libertad cuando nos logren callar nuestros pensamientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que nos callen nuestros pensamientos, ¿ya? Podemos opinar, podemos creer, podemos pensar, y eso lo podemos plasmar y transmitir, que eso nunca se nos olvide. Así es, chicos, recordar cuáles son los orígenes de la poesía popular y qué busca, en este caso, cada persona que expresa a través de ella, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué plasmaban? ¿Qué sentimientos e ideas plasmaban en estas poesías, verdad? Sí. Chiquillos, hasta aquí llega la clase de hoy. Los felicito a todos por su trabajo, por su responsabilidad, por su compromiso. Sigan así, chiquillos. Nunca dejar de creer en ustedes. Nunca. ¿Ya? Gracias, Natalia. Gracias, Carolina, por su presencia. Y sigamos trabajando en conjunto, con historia, con artes, con música, porque así logramos... Así que felicitaciones. Chiquillas, no sé si ustedes se quieren despedir. Sí, chicos, los felicito por su trabajo, muy buena la reflexión, el análisis que hicieron, así que ojalá puedan seguir trabajando de la misma forma, igual la Nati por sus preguntas, sumamente asertivas, también Leti, así que yo creo que es la forma que tienen que seguir trabajando. Esos chicos, muy buenas investigaciones, súper bien, los felicito, de verdad.